correspondiente al domingo. Es el domingo número ¿qué? Del tiempo ordinario, ¿número qué? 31. ¿Se dio cuenta de lo que dijimos? Que necesitamos más que liturgia y sacramentos. Es el domingo número 32. 32. ¿Cuántos ciclos tiene la iglesia para los domingos? Bueno, ahí está bien. Que no me pase como me sucedió en otro país. ¿Cuántos ciclos tiene la iglesia? 3. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿En qué ciclo estamos? Sáquenla. Ciclo A, domingo número 32 del tiempo ordinario. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos queridos, pienso que un día de retiro es como un día de examen de conciencia. Pero no para caer en la desesperación, soy un fracaso. No para caer en el cinismo, soy así y qué. Sino para caer en las manos de Dios. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Alabemos a Dios por ser quien es y por el inmenso torrente de sus bondades y compasión con nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos.
Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estén preparados y preparados, estén prevenidos y preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Ale, ale, ale. Aleluya. Ale, ale, ale. Aleluya. Ale, ale, ale. Aleluya. 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 El Señor esté con cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?» Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprar al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, es bueno, siempre con respeto y en espíritu de fe, hacer algunas preguntas cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura. El gran Anselmo de Canterbury definía la teología como la fe que quiere entender. No le imponemos condiciones a Dios, pero ciertamente queremos entender para mejor servir, para mejor amar. La pregunta con la que podemos acercarnos hoy a esta lectura, y no solo a ella, sino a las lecturas del final del año litúrgico, es: ¿por qué Cristo nos mantiene en esa expectativa? ¿Qué pasaría si Cristo dijera simplemente: voy a llegar en tal año, en tal fecha, tengan todo listo para mi llegada? ¿Por qué Cristo nos mantiene en esa ignorancia? Antes de llegar a una respuesta, podemos ya tener una primera enseñanza para nosotros, y es que Dios nos enseña no solamente cuando está presente, sino también con su ausencia. También la ausencia de Dios, ausencia sensible, por supuesto, porque siempre como soberano está presente en todo. Pero la ausencia como percepción nuestra, la ausencia en nuestra sensibilidad,
lo que a veces llamamos desierto, o a veces decimos no sé qué se hizo Dios, dónde está, por qué no me responde. También la ausencia es bendición. También el desierto es bendición. También la ignorancia es bendición. El conocimiento es bendición, pero también hay una ignorancia que es bendición. Esto puede parecer extraño, puede parecer incluso contradictorio. ¿Cómo así que el conocimiento es bendición y cómo así que la ignorancia puede ser también bendición? Bueno, acerquémonos un poco a la predicación de Cristo y creo que podremos tener respuesta de por qué la ausencia también es bendición. Existe en el corazón humano la tendencia a controlar. Cuando nosotros queremos controlar el tiempo, controlar los recursos, controlar las distancias, controlar los métodos, estamos haciendo un ejercicio de dominio. Y por eso, en la medida en que tratamos de controlarlo todo, llega el momento en el que queremos dominarlo todo. Y cuando queremos dominarlo todo, le quitamos espacio al que es dominus. Sabemos que el verbo dominar viene del latín. Dominus en latín quiere decir precisamente Señor. De manera que cuando queremos controlarlo todo, queremos dominarlo todo. Y cuando queremos dominarlo todo, no le dejamos espacio al dominus, no le dejamos espacio al Señor. Por eso vemos que desde el comienzo de la Sagrada Escritura, desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios utiliza con enorme providencia, es lo que se llama economía de la salvación. Dios utiliza con gran providencia tanto lo que revela como lo que calla. Ejemplo, Génesis capítulo 12. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Ahí le está dando un conocimiento, le está diciendo de dónde debe salir, pero también le da una ignorancia. Ve a la tierra que yo te mostraré. Si Abraham hubiera sido del siglo XXI con estos aparatos celulares, Abraham hubiera dicho: dame la dirección y yo le pregunto a Google dónde queda eso. Y después de que sabemos a dónde queremos llegar, también queremos determinar cómo llegamos allá. Ese es el poder, a veces ilusorio, que nos dan estos aparatos. Tú tomas tu celular y entonces dices: bueno, rutas para llegar allá, puedo irme por tal avenida, puedo irme por tal camino, puedo hacer esto, a ver qué hago, me voy por aquí. El que tiene conocimiento pleno cree que tiene dominio pleno. Por eso Dios administra la ignorancia. Cosa bonita, ¿eh? Dios administra la ignorancia. Porque en la majestad y en la soberanía de Dios todo está al servicio de su plan de salvación, y a veces la ignorancia es parte de ese plan. Bueno, y saliéndonos de la religión así por 2 minutos, la ignorancia sirve en otros campos. Hay veces que se utilice voluntariamente la ignorancia. En el tiempo nuestro en el que se idolatra la ciencia, ¿la ignorancia sirve de algo? ¿Produce una utilidad social? La respuesta sorprendente es sí. Por ejemplo, si una persona va a hacer una encuesta que tenga validez científica, es parte de la validez científica que no escoja a quiénes va a encuestar. Porque si yo voy a hacer una encuesta sobre si Argentina está más por la derecha o por la izquierda, pero yo escojo a los encuestados, entonces yo escogeré tal vez a los que sean de mi tendencia. Y si yo soy de izquierda, voy a escoger a los de izquierda. Entonces es requisito para la validez científica de una encuesta que yo ignore a quiénes voy a encuestar. O sea que también en el plano de la ciencia la ignorancia tiene importancia. De hecho, ese es uno de los problemas que tienen esas encuestas, esos estudios científicos muy entre comillas que se han hecho, comparando la situación de los niños que son educados por papá y mamá y los niños que son educados por 2 papás o por 2 mamás. Se ha descubierto que en la mayor parte de esas encuestas se escoge el target, se escoge el destinatario de la encuesta para que la encuesta dé lo que se quiere que dé. O sea, son encuestas sin validez científica.
lo cual demuestra que la ignorancia no hay que despreciarlo, la ignorancia es clave, la ignorancia es muy importante. Es tan importante la ignorancia que la ignorancia también se necesita en el campo farmacéutico y médico. Así, por ejemplo, cuando se va a probar un nuevo medicamento que ya haya garantías que no va a producir un daño, entonces se hacen pruebas en las cuales el que administra el medicamento no sabe si está dando el medicamento o si está dando un placebo. Y las personas a las que les da el medicamento son personas que él no sabe si tienen la enfermedad o la condición que se trata de mejorar o no la tienen. Entonces son en estudios de doble ignorancia. Y hoy en día todas las farmacéuticas hacen estudios de doble ignorancia para ver si un medicamento realmente sirve. O sea que, oh sorpresa, también la ignorancia es importante. También la ignorancia es clave. Bueno, vamos entonces aprendiendo cosas. Si la ignorancia la utilizan las farmacéuticas y si la ignorancia la utiliza la estadística contemporánea, no tiene nada de extraño de que Dios utilice también la ignorancia. ¿Y la ignorancia cómo la utiliza Dios? La ignorancia la utiliza Dios para quitarte control. ¿Por qué Dios quiere quitarte control? Porque después del pecado original, el afán de controlar, el afán de dominar, el afán de imponer uno su criterio, su gusto, su plan, es tan grande que si uno cree que tiene conocimiento completo, uno impone todas las condiciones y no deja a Dios ser Dios. Hemos aprendido, me parece algo interesante, o lo hemos recordado. Hemos aprendido que la ignorancia también está en el plan de Dios y que a Dios le interesa que yo ignore algunas cosas, porque el espacio de mi ignorancia es el espacio donde yo recuerdo quién es el verdadero Señor. Además, el espacio de mi ignorancia es el espacio del comienzo de la verdadera sabiduría. El que es considerado como protofilósofo, como primero entre los grandes filósofos, usualmente es Sócrates. Y Sócrates es conocido fundamentalmente porque descubrió su ignorancia. Sócrates fue al oráculo de Delfos y en ese oráculo recibió un mensaje extraño. El oráculo fue: tú eres el hombre más sabio del mundo. Y Sócrates salió perplejo del oráculo de Delfos y dijo: ¿cómo puedo ser yo el hombre más sabio del mundo si hay tantas cosas que no tengo ni idea? Hay gente que sabe más que yo en términos de leyes, en términos de geometría, en términos de astronomía, sabe más que yo. ¿Por qué dijo el oráculo? Se preguntaba Sócrates, que yo soy el hombre más sabio del mundo. Sócrates, sin caer en vanidad, se puso a reflexionar en el tema y llegó a una conclusión: es que hay algo que yo sé que los demás no saben, y es que yo sé que soy ignorante. O sea que es bello. El descubrimiento de la ignorancia es grande. Es un regalo de Dios descubrir la ignorancia. Es un regalo de Dios descubrir que no sé muchas cosas. Es un regalo de Dios descubrir que navego en medio de misterios, que mi propia vida es un misterio y que estoy en la rendija entre dos gigantescas eternidades, la que me ha precedido y la que me seguirá. O sea que la ignorancia también presta otro servicio, y es que la ignorancia me abre al asombro. Y la ignorancia también presta otro servicio, y es que la ignorancia me dispone a la escucha. La persona que cree que sabe todo no escucha a nadie. ¿Cuál fue la súplica que hizo Salomón cuando subió al trono? Salomón pidió: dame un corazón que sepa escuchar. De modo que hay tres grandes bienes que trae la ignorancia. Vivimos en la etapa en la que uno cree que la información es poder, y es la etapa de la informática y de los informáticos, y por consiguiente la etapa de los hackers. Vivimos en el tiempo de los hackers, la informática, la criptografía, pero en este tiempo, como en todos los tiempos, la ignorancia sigue cumpliendo funciones claves, y hemos recordado o aprendido tres. La ignorancia me prepara en la humildad para que yo no me crea dueño de todo. La ignorancia me dispone al asombro, y la ignorancia me pone en el camino de la escucha. Entonces vemos que Dios es sabio cuando nos permite que ignoremos muchas cosas. La sabiduría de Dios pasa también por nuestra ignorancia en muchos casos. Por supuesto, aquí no estamos hablando de la ignorancia
que corresponde a un desprecio del conocimiento, ni tampoco a la ignorancia que es fruto de desidia en la aplicación para conocer. No estamos hablando de la ignorancia culpable, estamos hablando del sentido salvífico que puede tener esta clase de ignorancia. Cuando uno descubre el valor salvífico que puede tener la ignorancia, uno descubre también que es terriblemente insensato agarrarse a preguntas contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Me hace el favor y me explica. ¿Por qué? Explique. Siéntese en el sillón de los acusados, Dios, y diga ¿por qué? Uno quiere someter a juicio a Dios. El libro de Job nos cuenta esa historia. Como Job, llevado de su impaciencia porque no termina de entender por qué le ha pasado todo, Job dice, yo quiero enfrentarme con mi Creador, que se ponga frente a mí, y aquí le voy a hablar. Esa es la actitud de Job. Nosotros queremos someter a juicio a Dios, queremos preguntarle y queremos obtener de Él respuestas. Pero una vez que entendemos que la ignorancia nos ayuda en la humildad, en el asombro y en la escucha, vemos que el mejor camino no es acosar a Dios con preguntas. Eso no es sabio. Ese no es el mejor camino. Simplemente cuanto mayor sea el misterio, mayor tendrá que ser el silencio. Cuanto mayor sea el dolor, más profunda tendrá que ser la escucha. Cuanto mayor sea lo que no entiendo, más humilde tendrá que ser mi alma ante aquel que todo lo sabe. Quien nos muestra estas respuestas preciosas ante el misterio y ante el dolor, lo muestran los santos todos, pero muy particularmente María Santísima al pie de la cruz. ¡Qué linda! Cuando el misterio se hace infinito, cuando el dolor se hace infinito, cuando la noche se cierne sobre ella, el precioso silencio de María es como un sagrario que se dispone para acoger la verdad divina, para acoger la sabiduría que nadie puede poner en palabras. Esa es María al pie de la cruz. Ahí termina la primera parte de esta homilía, son 17. Pasemos a la segunda parte. Bueno, se puede acortar un poco, está bien, se puede acortar un poco. Pasamos a la segunda parte. La primera parte es la importancia de la ignorancia, para que dejemos de quejarnos. Porque uno se agarra a preguntas contra Dios, ¿y por qué? ¿Por qué me dio esta enfermedad? Me acuerdo de un carismático de mi país, preguntándole a Dios, él mismo lo cuenta en su testimonio, ¿y por qué? ¿Por qué me dio este cáncer? Y sintió una voz en el corazón, una voz que él sintió que venía de Dios, o sea, Dios le respondió. ¿Y qué fue lo que le respondió? Este le preguntó, ¿por qué me da este cáncer? Y Dios le respondió, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, el cáncer sí le puede dar a tu vecino y no te puede dar a ti. El cáncer sí le puede dar a tu enemigo, a tu jefe, y no te puede dar a ti. ¿Por qué no tú? ¿Tú por qué no? Tú preguntas por qué sí, yo pregunto por qué no. De hecho, el libro de Job, que hace todo un estudio de este precioso tema, hacia los capítulos 38 y 39 nos lleva a la respuesta final de Dios. Y la respuesta final de Dios va en la línea de lo que estamos hablando aquí: humildad, asombro y escucha. Por eso Job dice, yo solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Qué diré? Nada, mano a la boca, me callo. Encontró la escucha, encontró la humildad y encontró el asombro. Pasemos a la segunda parte. ¿Qué más podemos aprender del hecho de que Cristo no nos dijo cuándo iba a volver? Cristo no nos dijo cuándo iba a volver por otra razón que aparece frecuentemente en la Escritura, y es porque nos enseñan los evangelios con bastante frecuencia que nuestro nombre no es dueños, nuestro nombre es administradores. El que es dueño de algo lo siente suyo para siempre. Cuando pensamos en el retorno de Cristo Señor, inmediatamente evocamos aquellas parábolas en las que al regresar un Señor pide cuentas. Acuérdate el caso de la parábola de los talentos, que es la parábola que vamos a tener el próximo domingo del ciclo A, tiempo ordinario, será el domingo número 33. Ahora sí todos respondieron, 33, muy bien. El domingo 33 del ciclo A del tiempo ordinario tiene la parábola de los talentos, si no me falla la memoria.
Entonces el retorno del Señor, ¿qué me recuerda? Que siempre estamos como administradores y nunca somos dueños. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante porque cuando uno se siente dueño, entonces uno cree que uno puede hacer lo que se le dé la gana. La actitud del dueño aparece en una de esas parábolas de retorno. Son varias las parábolas de retorno. En una de esas parábolas de retorno, la de los viñadores homicidas, la de los viñadores que fueron reclutados a lo largo del día, recuerda lo que dice el dueño, que manda que se pague un denario a los que empezaron a trabajar por la tarde, y luego les paga también el mismo denario a los que trabajaron todo el día. Y entonces cuando llegaron los que habían trabajado todo el día le dicen, pero ¿cómo así si estos solo trabajaron un momento? Y el dueño de la viña les responde, ojo que estas palabras tienen mucha enseñanza, les dice, quiero darle a este lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer en mis cosas lo que a mí me parece. Esas son las palabras del dueño. O sea que Cristo en la parábola distingue cuidadosamente palabra de dueño y palabra de administrador. Las palabras del dueño son yo hago lo que se me dé la gana. Claro, en Dios la gana, la voluntad no está separada ni del poder, ni de la sabiduría, ni de la misericordia. Pero dejemos la frase hasta ahí. El dueño cree que hace lo que se le da la gana. Entonces en el momento en el que uno se considera dueño, empieza a ser caprichoso, empieza a ser déspota y empieza a rebelarse contra Dios. Entonces, ¿por qué Cristo no nos reveló la fecha de su llegada? Porque hay en ello una pedagogía que nos lleva a reconocernos no como dueños que hacen lo que se les da la gana, sino como administradores que un día tendrán que presentar cuentas. Llevamos dos respuestas. La primera respuesta, ¿por qué Cristo no nos dijo cuándo iba a regresar? Porque en esa ignorancia hay frutos buenos para nosotros, los cuales son principalmente tres: humildad, asombro y escucha. Segunda respuesta, ¿por qué Cristo no nos dijo cuándo iba a regresar? Segunda respuesta, porque de acuerdo con la misma enseñanza que dan otras parábolas, Cristo no quiere que nosotros nos veamos como dueños, sino como que nos veamos simplemente como administradores. Y el que es administrador sabe dos cosas muy importantes: que su tiempo es limitado, y esto es muy importante, saber que el tiempo es limitado, porque apenas descubres que tu tiempo es limitado, descubres que tu tiempo es valioso. El que no descubre el límite no descubre el valor. Cuando empieza uno a preocuparse del aire, cuando lo contaminan, cuando el aire se vuelve contaminado, el aire bueno se vuelve escaso. Cuando el aire se vuelve escaso, descubrimos que es valioso. Cuando empezó la humanidad a preocuparse por los océanos, cuando empezamos a dañar los océanos, cuando empezamos a contaminar los océanos, cuando empezamos a arruinar la vida en los océanos, empezamos a descubrir que los océanos eran valiosos porque vimos el límite del océano. O sea que uno descubre el valor a través del límite. Y eso quiere decir que en la medida en que yo descubro que mi vida es limitada, descubro que mi vida es valiosa. Porque si mi vida es limitada, lo que sucede en mi vida, y me queda ya poco tiempo, lo que sucede en mi vida es precioso. En varias oportunidades he tenido ocasión de hacer las siguientes cuentas que rápidamente hago con ustedes aquí. 3 años corresponden a un poquito más de 1000 días. 30 años corresponden entonces a un poco más de 10.000 días. Eso significa que 90 años de vida son cerca de 30.000 días. Todo eso está indicando que la vida de cada uno de nosotros en las actuales circunstancias de la humanidad está marcada por cerca de 30.000 días. O sea que tú puedes imaginarte una cuadrícula que tenga 30.000 cuadritos, y puedes ir tachando. Y lo que te queda es lo que te queda si es que vas a vivir un poco más de 90 años, porque 30.000 días son un poco más de 90 años. Es posible que sí, hay gente que dura realmente bastante, es posible que sí. Entonces,
Cuando descubres el límite de tus días, descubres el valor de tus días. Esta fue predicación muy querida por el padre Rafael García Herreros, uno de los grandes iniciadores de la renovación carismática en Colombia. García Herreros decía: si mi vida es como un minuto, entonces que sea un minuto de Dios. De ahí viene esa expresión. Minuto de Dios viene de ahí. Entonces, el reconocerme administrador me hace reconocer que la cuenta de mis días es limitada, y reconocer el límite de mis días es reconocer el valor de mis días. Pero por otra parte, reconocer que tengo que dar cuentas de mi vida también me confronta con la responsabilidad. Fíjate que cuando uno se considera dueño, uno cree que tiene toda la libertad y cero responsabilidad. Eso está expresado en la voz del dueño de la viña. Es que no puedo hacer en mis cosas lo que me dé la gana. El que se cree dueño toma la balanza, y una balanza que tiene libertad y responsabilidad, ¿no? Y el ideal es que esos dos platillos estén bien equilibrados, que tengas tanta libertad como responsabilidad. Pero cuando te crees muy dueño, bajas y bajas y bajas y le das todo el peso al platillo de la libertad. Yo hago lo que yo quiera. Por supuesto, la responsabilidad desaparece. Entonces, al recordar que la cuenta de mis días es limitada y no sé cuál sea el límite, reconozco que mi vida tiene un valor que es inmenso, y eso pone el contrapeso para que la responsabilidad recupere su importancia en mi vida. Entonces, al no decirnos Cristo cuando regresa, Cristo nos ha puesto a recuperar responsabilidad y a recuperar el valor de nuestra propia vida, porque somos administradores y no somos dueños. Esa es la razón por la que, la segunda razón, ya hemos visto una, esta es la segunda. La segunda razón por la que Cristo no nos dijo cuándo iba a volver. La tercera respuesta, que es la última que vamos a ver, porque no les gustó la idea de los 17 puntos, nos quedaremos solo con 3. La tercera respuesta que vamos a ver tiene mucha relación con el pasaje del Evangelio de hoy. Mientras vamos de camino, podemos intercambiar bienes, consejos, ayudas, pero al terminar la vida cada uno muere solo. Y al presentarse ante la eternidad, cada uno se presenta solo. No es que este texto del Evangelio nos invite al egoísmo. Sería largo aquí entrar a explicar la estructura literaria de la parábola, no vamos a hacer eso. No es que Cristo quiera invitarnos al egoísmo, más bien nos invita al realismo que hemos de tener ante el retorno suyo, ya se trata de la muerte de cada uno o ya se trata del final de la historia. Cada uno muere solo. Y esto es muy importante porque en el tejido de nuestras justificaciones y disculpas siempre involucramos a otras personas. Pero cuando te tienes que presentar solo ante Dios, en ese momento lo descubres a Él plenamente como Señor y lo descubres como tu única esperanza de salvación. Eso es lo que aparece representado en el pasaje de hoy, a través del hecho de que aquellas vírgenes necias, aquellas jóvenes necias, las que no prepararon suficiente aceite, a última hora están tratando de arreglar el problema y no logran arreglarlo. Te repito, no es una invitación al egoísmo, es una invitación al realismo frente al hecho de que cada uno muere solo y que cada uno tendrá que presentarse ante Dios con lo que es. Sorprendentemente, hay que recordar que hay personas que han pasado por lo que se llaman experiencias de vida después de la muerte. La Iglesia Católica es muy escéptica con respecto a esas experiencias, porque en la mayor parte de los casos lo que se describe ahí tiene demasiada relación con baja oxigenación en un cerebro enfermo. O sea que no hay que ponerle palabra de Dios debajo de los libros que hablan de ese tipo de cosas. Pero sí que hay enseñanzas que podemos tomar. Un número enorme de esas personas que han pasado por esas experiencias, aunque no sean tampoco las más graves, han llegado a una conclusión: mi vida tiene que tener un nuevo propósito a partir de esto.
Es decir, la persona se da cuenta de que tiene que tomar decisiones y tiene que hacer algo que realmente valga la pena. Además, varias de esas personas han tenido una sensación de encontrarse como con una luz maravillosa, dulce y bondadosa, pero una luz que ilumina lo profundo de su corazón y que les invita a reconocer qué es lo que han hecho. Y lo interesante es que ninguna de esas personas en ese momento ha tenido ni modo ni ganas de echarle la culpa a nadie, ni delegar su responsabilidad en nadie. Entonces Cristo no nos dijo cuándo iba a llegar, para que tomemos conciencia de que finalmente cada uno tiene que responder por su vida. O como diría Santo Tomás de Aquino, aunque hay multitud de limitaciones en la libertad humana, existe siempre un margen en el que tú y solamente tú eres libre, en el que tú y solamente tú decides. No todo en tu vida es consecuencia de lo que otros hicieron, no todo en tu vida es reacción frente a lo que otros hicieron. Una parte de tu vida la estás esculpiendo tú, y esa parte es la que es más propiamente tuya, y de esa parte es de la que vas a dar cuentas al Señor. Entonces hemos encontrado 3 respuestas, mis hermanos. Las otras 14 se irán desarrollando en distintos congresos. Las 3 respuestas son muy sencillas, pero creo que tienen su profundidad y su belleza. La ignorancia tiene un papel en el plan de Dios, porque la ignorancia me abre a la humildad para que yo deje de querer controlarlo todo. Me abre al asombro para que yo vuelva a ser como un niño, y me abre a la escucha para que yo empiece a ser discípulo. Segunda respuesta: Cristo no dijo cuándo iba a volver, porque yo no debo sentirme dueño de nada, de todo he de dar cuentas, y por consiguiente sé que mi tiempo es limitado y por eso es valioso, y sé que debo crecer en el sentido de la responsabilidad. Y tercero, Cristo no me dijo cuándo iba a volver, porque cuando Él regrese, sea en el momento de mi muerte personal o sea en el final de la historia de toda la humanidad, será demasiado tarde para echar culpas o responsabilidades a otras personas, y simplemente seré lo que soy delante de Él. Y en ese descubrimiento de lo que sé delante de Él, de lo que soy delante de Él, estaré, vuelvo a mi tema, con la desnudez de su cruz, el Cristo desnudo y la desnudez de mi vida frente a Él. Bueno, ya que vemos que esas respuestas nos pueden ayudar, saquemos una última conclusión. ¿Y cómo se relaciona toda esta belleza de reflexión sobre el tiempo que nos queda y las ausencias y desiertos? ¿Cómo se relaciona con esta liturgia que estamos celebrando? Mira, cada vez que nos acercamos a la mesa del altar, trascendemos el tiempo y el espacio. El Jesús que me saluda, que me ama, que me besa, que me bendice, que me toca, que me sana, que me libera en la Eucaristía, es el mismo Jesús del Calvario, es el mismo Jesús del sacrificio eterno y redentor. De modo que, pegados al que es eterno, vencemos con Él al tiempo. Pegados al que es eterno, vencemos con Él al tiempo. El que lleve una vida eucarística, cosa que se espera en primer lugar de nosotros sacerdotes, el que lleve una vida eucarística, ese está preparado. No tiene preocupación de si Jesús vuelve hoy por la noche, mañana por la mañana o dentro de 500 años. El que lleve una vida eucarística, con el eterno vence al tiempo. El que lleva una vida eucarística sabe que la eternidad ya empezó. Empezó cuando mi boca se abrió y cuando mis oídos escucharon el cuerpo de Cristo y yo respondí, amén. Hijo de Dios, que nació de la Santa Virgen María, que murió en la cruz para el perdón de todos tus pecados y que resucitó para que tú fueras salvo en su nombre. Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo de Dios, el que hemos hablado hoy, lo mejor que hemos podido? ¿Crees en el Espíritu Santo de Dios, en su obra en ti, en su fuerza, en su hermosura, en sus carismas? ¿Crees? Sí, creo. ¿Crees en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo.
Acostumbras en algunos sitios, levantemos nuestra mano derecha, repiten después de mí. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tomar las intenciones, tenemos intenciones escritas, parece que no, aquí es con la libertad de los hijos de Dios, vamos a orar. Vamos a orar, después de cada intención decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Padre Celestial, a la luz de la palabra que nos regalas en esta liturgia te pedimos, enséñanos a valorar la vida para servirte y la muerte para encontrarte. Padre Celestial, te pedimos por la Santa Iglesia para que sepa anunciar el Evangelio de salvación y siembre en los corazones una esperanza que supere toda violencia y toda muerte. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestros corazones, los corazones de los sacerdotes, los corazones de los obispos, cardenales y del Papa. Bendice nuestros corazones para que seamos almas eucarísticas, hombres de oración. Te imploramos, Señor, tu abundante bendición para que sepamos valorar el tiempo que nos das y para que seamos diligentes en servirte con generosidad, con constancia y sabiduría. Te pedimos, Señor, por aquellos que están desconcertados a raíz de algún accidente, una enfermedad, una mala noticia, y están al borde de perder su fe, su confianza en ti. Envíales el auxilio, el consuelo de tus santos ángeles, la amable presencia de María Santísima, que esta hora mala por la que están pasando no los aparte de ti, sino que les dé una nueva sabiduría frente al misterio. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas, por los hermanos nuestros que ya han fallecido, especialmente aquellos que nos predicaron o nos acompañaron en otros congresos, que ellos por tu misericordia puedan ahora contemplar lo que tanto desearon. Escúchanos, Señor. Un momento de silencio para orar por esas intenciones que están ahí y las que tú tienes en tu corazón. Momento de silencio. Por lo que han escrito estos hermanitos y que está ahí, por lo que está escrito en tu corazón, decimos todos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Papá Dios, recibe las intenciones que te presentamos con fe en la mediación única y perfecta de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, recuerden, hermanos, que se recoge en este momento la ofrenda. Señor, te ofrezco. Yo te ofrezco lo que tengo. Te ofrezco mi corazón abierto. Te ofrezco una vida dispuesta. Te ofrezco mi ignorancia. Te ofrezco mi conocimiento. Señor, en esta noche. Te ofrezco mi vida entera. Ya no quiero pertenecerme a mí. Quiero ser totalmente tuyo. Amén. Abra sus ojos. Cuando tenemos a alguien enfermo, nosotros podemos orar y pedir al Señor para que lo cure. Pero por ahí nos olvidamos que hay un medio muy importante también, y por el cual el Señor cura a muchas personas, y es la limosna. El ofrecerle al Señor por una persona enferma. También esto es algo muy bien visto por el Señor. Mis hermanos, con el corazón abierto, le ofrecemos al Señor todo lo que tenemos. Oremos, hermanos, para que nuestra vida unida al amor de Jesucristo en la cruz sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad este sacrificio, Señor,
y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito sea. Alabado seas, gloria a ti, bendito sea. Alabado seas. Alabado seas, gloria a ti, bendito seas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos y dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sharai
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Esperamos tu venida gloriosa. Sabiendo que quien nos acompaña y preside no es otro sino Jesús. Él es el primero que nos da esa oración. Digamos juntos: Padre nuestro eterno, nunca más volverás a sufrir por el tiempo. Él es el Cordero que quita el pecado y que da la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En 5 años de matrimonio, con la alegría de esta Eucaristía, queremos darles una bendición especial. Si se acercan, por favor. Son 25 años, bendito sea Dios. Para mí significa mucho, pasen por favor aquí al frente, para mí significa mucho en esta fecha tan especial. Ellos han querido estar aquí con nosotros. ¿Saben por qué? Porque quieren que Jesús sea el gran protagonista de su amor. Eso es bello, es un testimonio. Como es costumbre, vamos a bendecirlos. Entonces, por favor, levantémonos, extendemos la mano derecha. A los sacerdotes y diáconos trazan también la señal de la cruz sobre ellos. Gracias, Señor, por el sacramento del matrimonio. Gracias, Señor, porque tomas lo humano y lo haces divino. Gracias por cada expresión de cariño que se han dado. Gracias porque cada día Él le da el matrimonio a ella y cada día ella le da el matrimonio a Él. Gracias por sus cuerpos bendecidos y unidos por ti. Gracias por sus almas ungidas con la fuerza del Espíritu. Gracias porque son una señal del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Gracias porque son un testimonio de perseverancia, de paciencia, de crecimiento, de camino recorrido. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por este gesto de amor que han tenido y por el deseo de estar con nosotros cuando celebran su amor. Te pedimos, Señor, que también retornes en ellos, en su hogar, más amor, Señor, para ellos y para todos los que los aman y los conocen. Diáconos y sacerdotes, por favor, la señal de la cruz sobre ellos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los amamos mucho. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre. Amén.